Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Carlos Hipólito recuerda las visitas a museos con su padre, los tebeos de Tintín y la playa de Ondarreta. Por aquí, Carlos, dame la mano. No veo nada, mamá. Es que está a punto de empezar la obra y han apagado todas las luces. Tú dame la mano y vamos en silencio para no molestar. Esto es muy grande, nos vamos a perder. Shh, ya estamos. Siéntate aquí, dame el abrigo, que empieza ya. No sé si es la primera vez, pero por lo menos es la primera vez que yo recuerdo. Era una función en el María Guerrero, donde teníamos entradas muy cerquita del escenario. Debimos llegar un poco tarde, mi madre y yo tenía pues unos 5 años o así. Y entonces yo iba de la mano de mi madre y se apagaron las luces en un momento determinado, porque claro, se ve que ya empezaba la obra, pero todavía no nos habíamos sentado. Entonces yo me asusté un poco, entonces le apreté la mano, eso es que lo recuerdo, pero como si fuera hoy, curioso. Y de pronto, claro, se hizo la luz. Entonces yo miré hacia dónde era y era lo que era el escenario, claro. De pronto se levantó una tela, que era el telón, y ahí empezaron a pasar cosas. Y claro, yo de repente me quedé como, pero esto no era... Yo había ido al cine seguramente, pero que yo no era cine, era otra cosa. Estaban vivos, estaban allí. Y esa sensación de, ya no pude separar la mirada del escenario, la recuerdo como si fuera hoy. Ese niño que entró en un teatro con 5 años no ha dejado de hacerlo desde entonces, pero desde arriba de los escenarios. Carlos Hipólito es actor y locutor. Su presencia y su voz han llenado obras de teatro, películas y series de televisión. Durante más de 20 años ha sido el narrador, la voz adulta, de Carlos Alcántara en la serie de televisión emitida por Televisión Española Cuéntame cómo pasó. Los padres de Carlos Hipólito eran unos grandes aficionados al teatro. Él creció escuchando poesía recitada y jugando a montar obras con sus primos. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Carlos López Hipólito nació en Madrid en 1956. Fue el pequeño de 4 hermanos. Era un niño tímido y obediente. Mi padre, que era arquitecto, los dos eran muy, muy aficionados al teatro. Pero cuando digo muy aficionados al teatro, no es que fueran al teatro de vez en cuando, es que iban muchísimo. Y hasta tal punto que ellos me contaban, cuando yo luego ya decidí dedicarme a esto, me contaban que habían sido como de los pioneros como espectadores de teatro, con un director maravilloso que yo llegué a conocer personalmente, pero con el que nunca llegué a trabajar, que se llamaba José Luis Alonso. Y entonces este hombre, por lo visto, hacía algo que ahora es muy común en España y por supuesto en Buenos Aires, en Nueva York y tal, que es hacer teatro en lugares alternativos. Él tenía una casa, por lo visto, en la calle Serrano, y entonces era una casa grande, con un salón grande, y en ese salón hacían teatro y después hacían Teatro Forum con una pequeña compañía que tenía él, que luego me enteré yo que en esa compañía habían estado actores famosísimos, que quizá en esa época no lo eran tanto, pero que luego llegaron a ser muy importantes. José Luis Alonso es una figura clave en el teatro en España de las últimas décadas. Con poco más de 20 años, a finales de los años 40, convirtió 2 salones de su casa acomodada del barrio de Salamanca de Madrid en un pequeño teatro íntimo llamado el Teatro de la Independencia, porque su casa estaba pegada a la Plaza de la Independencia, donde está la Puerta de Alcalá. En aquella casa montaba representaciones para amigos y gente de la profesión. Alumnos de la Real Escuela de Arte Dramático, la RESAT, como Miguel Narros, Berta Riaza o Enrique Cerro, llevaban a escena obras extranjeras que José Luis Alonso había traducido del inglés o del francés. Aquel piso del número 3 de la calle Serrano se convirtió en un lugar de encuentro para personas inquietas que no encontraban en la cartelera madrileña títulos y autores aclamados en Europa. En paralelo, Alonso empezó a dirigir obras en teatros madrileños y durante 10 años combinó la dirección de escena con el trabajo de dramaturgo. En 1960, José Tamayo le llamó para ofrecerle dirigir el Teatro Nacional María Guerrero, donde Alonso estuvo 12 años hasta que decidió dejarlo. En 1975, tras la muerte de Franco, le nombraron director del Teatro Español, pero tardó años en ejercer ese cargo,
ya que el teatro fue destruido por un incendio. Después de un breve tiempo a su cabeza, pasó a dirigir el Teatro de la Zarzuela. El legado de José Luis Alonso es muy importante, y todo empezó en la sala de su casa, en la calle Serrano, a donde acudían los padres de Carlos Hipólito con sus hijos. Entonces, claro, había un grupo muy reducido de espectadores que entraban a ver esos espectáculos y luego hacían una especie de teatroforum donde hablaban de la obra y se representaban textos que habitualmente no estaban en los circuitos comerciales y tal, con lo cual pues era como anticiparse un poco a su tiempo y tal. Y dos de esos espectadores eran mis padres. Así que fíjate hasta qué punto eran aficionados al teatro. Consecuentemente, a mí y a mis hermanos nos llevaron mucho al teatro cuando éramos pequeños. Y yo tengo recuerdos inolvidables, claro, de yo creo que me vi todas las obras de teatro infantil que se ponían en Madrid. Recuerdo ir al Teatro María Guerrero, por supuesto, que hacía campañas de teatro infantil, pero también al Teatro Beatriz, a, yo qué sé, que ahora ya no es teatro, es un bar, una especie de bar, cafetería o lo que sea, o restaurante. Y entonces, bueno, vi mucho teatro. Luego, cuando fui cumpliendo años, pues fui viendo teatro ya un poco más de adultos. Y finalmente, pues claro, mi vida ha sido un patio de butacas tras otro. Yo nací un 30 de noviembre de 1956, creo que a las 7 de la mañana, eso me explicaron, en una clínica que creo que está en la calle Alonso Cano. Nací en el barrio de Chamberí, de Madrid. Mi familia es prácticamente toda madrileña. Bueno, tengo alguna parte de familia en otros lugares, pero toda mi infancia y toda mi adolescencia y toda mi vida ha estado en Madrid. La calle me encantaba nuestra casa, era una casa grande. Esas casas como del barrio de Chamberí, de pasillos muy largos, ¿no? Y tal, con muchas habitaciones, era un piso grande. Y bueno, pues la verdad es que se me pone una sonrisa cuando recuerdo esas cosas. Yo, afortunadamente, casi todos mis recuerdos de infancia son buenos, afortunadamente. Bueno, y digo casi por no pasarme de estupendo, pero la verdad es que no. Yo tuve una infancia muy, muy tranquila, muy feliz, fui un niño muy querido. He sido el pequeño de 4 hermanos varones. Mis padres han sido 2 ángeles maravillosos que mandaron a la tierra para que repartieran felicidad y nos la repartieron a mí y a mis hermanos a manos llenas. La madre de Carlos Hipólito se llamaba María Teresa Hipólito. Trabajaba en casa, cuidaba de sus 4 hijos y tenía grandes inquietudes culturales. Su casa estaba llena de libros. Su mayor satisfacción era llevar a sus hijos a ver las funciones del Teatro María Guerrero en Madrid. Mi madre era una persona enormemente inquieta culturalmente. No hizo ninguna carrera, pero no sé muy bien por qué. Supongo que fruto de su generación, de la época, de montones de cosas, porque la verdad es que fue una mujer muy, muy inquieta culturalmente. De hecho, estaba siempre, fue socia toda la vida del Ateneo de Madrid, asistía a montones de conferencias, a cursos, hizo montones de cursos sobre historia, y bueno. Era una persona maravillosa, era súper amable, muy risueña, era una mujer cultísima, muy inteligente, muy cariñosa, con un carácter absolutamente amable con todo el mundo, imagínate, para con sus hijos, ¿no? Y fue, bueno, pues era una persona, ya te digo, como que atraía mucho una personalidad que atraía mucho a la gente que tenía alrededor, porque era muy hospitalaria, una persona muy empática, maravillosa. Carlos era el menor de 4 hermanos, todos chicos, que tenían 13, 12 y 5 años más que él.
Claro, mis hermanos me llevan a mí bastantes años, con lo cual yo fui un niño que, aunque tenía hermanos, fui un poco un niño un poco solo, porque, claro, mis hermanos eran ya más mayores cuando yo empecé a tener pues 6, 7 años de edad, ya un poco de ir a los sitios, pues ya iba solo con mi madre, porque tenía ella más tiempo libre que mi padre, y cuando podíamos íbamos todos, pero en general iba mucho con ella. Y bueno, lo pasábamos muy bien, pero es que luego, cuando yo ya fui haciéndome más mayor, pues ya, claro, esas salidas al teatro seguían produciéndose, pero luego nos íbamos a cenar o a tomar una copa juntos y tal, o sea que bueno, maravilloso. Se conocieron de muy, muy jóvenes, hasta tal punto que mi padre le llevaba a mi madre creo que 4 años y creo que la iba a buscar al colegio, o sea, no te digo más. Así que mi madre debía tener igual 16 años, 15, 16 o 17 cuando conoció a mi padre y bueno, pues ahí se hicieron novios, esos noviazgos de esa época, ¿no? Que paseos y paseos y paseos juntos, algún besito, sentarse en un parque, esas cosas, y ellos nos contaban que lo habían hecho mucho. Hola, Carlos. ¿Ya has merendado? Sí, ¿puedo jugar contigo a hacer casas? Espera un momento, que guarde estos papeles. Ven, sube al taburete y te enseño la casa que estoy haciendo ahora. ¿Me ayudas? No llego bien. Sí. Arriba. Mira. ¿Qué ves? Veo muchas rayas. Sí, son todos rayas, pero seguro que sabes decirme dónde está la puerta de entrada. Es esto de aquí. Eso es. ¿Y te imaginas cuál es el salón? Esto. No, eso es una habitación. El salón es esto de aquí. Suele ser la habitación más grande de la casa. A mí me gusta ponerlo a la entrada, siempre que se pueda. ¿Por qué? Así, cuando vienen visitas, se quedan en el salón, no tienen que atravesar toda la casa. Pero eso da igual, ¿no? Bueno, es porque las habitaciones forman parte de la intimidad, lo que no queremos que vea todo el mundo. Y de esta forma, pues no lo ven si tú no quieres, ¿lo entiendes? Pues no. Es normal, es difícil de entender. Mira, este es el baño. ¿Dónde pondrías tú la taza del váter? Aquí. Es un buen sitio. ¿Y sabes por qué? Porque la puerta se abre hacia ese lado y así tapa el váter. Muy bien. ¿Cómo lo has sabido? Me lo dijiste tú el otro día. Es verdad, no me acordaba. Papá, ¿puedes ayudarme con el trabajo de dibujo técnico? No puede estar jugando conmigo. Yo tengo preferencia, soy el mayor. Bueno, ya vale. Acabo esto con Carlos y luego voy a ayudarte. Vale. Yo jugaba con mi padre a las casitas, pero no a las casitas como habitualmente se entiende lo de jugar a las casitas, sino a hacer casitas. Entonces, en aquella época, los arquitectos no trabajaban con ordenador, no había ordenadores, se trabajaba en un tablero. Mi padre tenía un despacho con un tablero enorme, con un tecnígrafo, que era estas reglas así en perpendicular que le ayudaban a hacer los planos. Y entonces allí tenía 2 banquetas, y entonces en una banqueta se sentaba él y en otra muchísimas veces me sentaba yo también. Y entonces él estaba a lo mejor pues haciendo alguna planta de algún edificio, alguna casa o lo que fuera, y entonces me decía, a ver, ¿dónde pondrías la ventana? Y yo decía, pues aquí. Decía, hombre, no, aquí no, porque hay un árbol delante, entonces mejor un poquito más para acá, ¿verdad? Pues vale, sí, pues venga. Entonces, o por ejemplo, en una planta de un diseño de una casa allá, un cuarto de baño. Si la puerta abre hacia este lado, ¿dónde pondrías el retrete? Ah, pues aquí no, mejor aquí, porque la puerta lo ocultará y será más bonito el baño, porque no se verá el váter así nada más entrar. En fin, ese tipo de cosas, pues yo jugaba con mi padre a eso. Un día y otro, y eso le gustó, a él le apasionaba su trabajo. También hacía las veces de aparejador, muchísimas veces, porque él tenía hecha la carrera de arquitectura técnica también, y entonces estaba mucho en las obras, visitaba muchísimo las obras, le gustaba mucho controlar que los materiales fueran los que tenían que ser. Era un apasionado de su trabajo, sí. Realmente yo creo que también cimentó un
una admiración y un cariño por la arquitectura y por la armonía de los edificios que sigue presente en mi vida. Yo empecé a estudiar arquitectura también porque me gustaba mucho, pero finalmente pudo el teatro más, que estudiaba las dos cosas a la vez, teatro y arquitectura. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando voy de viaje de turista, digamos, que aparte de ver museos, por supuesto, y paisajes y lugares importantes, interesantes y tal, yo miro mucho los edificios. Tengo todo el rato la cara de esa expresión que decía la gran Amparo Ribelles, que era tan simpática y tan divertida, que decía, mira, este tiene cara de andar buscando piso, porque es la gente que está como mirando hacia arriba los edificios, y yo sigo mirando. Era muy cariñoso, muy cariñoso, pero tenía mucho genio. Entonces mi padre sí que él decía siempre, hacía mucha gracia porque siempre decía, pero qué mal genio tienes, Luis, le decía mi madre, o yo qué sé, o algún hermano, o alguna familiar. Y decía, no, yo no tengo mal genio, yo tengo genio. Decía. Pero en fin, se encendía como una cerilla a veces. Cosa que debo decir que el que a lo suyo se parece honra merece. A mí también me pasa. Yo soy bastante apacible, bastante tranquilo, pero si me enciendo me puedo encender como una cerilla de pronto. Luego es verdad que se me pasa, y eso lo he heredado de mi padre también. No tengo ningún problema para pedir perdón. Una de las cosas maravillosas de mi padre, por ejemplo, que yo recuerdo, era cuando se enfadaba mucho por algo, luego nos pedía perdón. Pero ¿y sabes cómo nos pedía perdón? Nos dejaba una nota en la almohada, escrita. Y eso ahora, cada vez que lo pienso, es que me enternece de una manera. Porque claro, era un hombre ya mayor y sacaba tiempo para escribirle a sus hijos una nota en la que se disculpaba por haberte levantado la voz. Por el principio, Carlos Hipólito, Cadena SER. Eran unas personas muy abiertas de mente. Yo creo que, porque eran muy apasionados de la lectura, de la cultura, y eso evidentemente abre las mentes, quiero decir, y tener información te hace ser más tolerante, te hace ser más abierto, te hace querer entender más a los demás, escuchar los argumentos que no coinciden con los tuyos. De hecho, fíjate que eran muy religiosos, ellos eran muy creyentes, muy católicos, pero fíjate, yo estoy cada día, cuando hago memoria, me doy más cuenta de que mis padres eran católicos de verdad, no de los de postureo, porque ellos iban a misa, pero es que no solamente hacían eso, sino que primero se comportaban de una manera absolutamente cristiana con todo el mundo, porque eran enormemente generosos, y después porque nosotros teníamos una posición económica, tampoco de decir que éramos millonarios, pero bastante holgada, vivíamos bien, teníamos una casa muy bonita y incluso llegamos a tener un chalecito en la Sierra de Madrid, es decir, no pasábamos angustias, digamos, ¿no?, económicas. Y sin embargo, entonces mis padres, consecuentemente eran muy disfrutones también. Les gustaba mucho bailar, entonces salían a cenar con amigos o se iban a bailar a un sitio al otro. Entonces, lo mismo de repente les veías elegantísimos una noche que se iban a bailar a no sé dónde, tal, como luego, por ejemplo, muchos domingos, después de comer, mis padres se iban de casa y se iban a una residencia de ancianos a lavar vasos, a servirles a los ancianos, a ayudarles, es decir, como de cooperantes, ¿no? Como serían ahora los cooperantes de una ONG o algo así. Es que eran dos personas extraordinarias. A pesar de que los padres de Carlos Hipólito eran religiosos, no llevaron a sus hijos a un colegio de curas, algo inusual en la época. Todos fueron al colegio de Crowley,
un ejemplo de educación laica y democrática en aquella época en España. Es decir, eso ya te da un poco la idea de que tenían una mente abierta. El de Crowley, al colegio al que fuimos todos, se llamaba así porque de Crowley era un educador, digamos, europeo con unas técnicas y unas fórmulas bastante novedosas para la época que le tocó vivir. Y el de Crowley era un colegio pues laico, donde se daban clases de religión, pero no estaba regido por curas. De hecho, mi colegio no tenía capilla, ni teníamos iglesia, ni nada, y se alquilaba, que también te puedo contar una anécdota, porque se alquilaba una iglesia del barrio para las comuniones y no sé qué, y esa iglesia del barrio, ¿sabes cuál era? Lo que ahora es el Teatro de la Abadía. El Teatro de la Abadía es una de las referencias teatrales en Madrid, que además de mostrar obras de autores contemporáneos o clásicos, tiene producción propia, escuela y un proyecto de mediación con el barrio de Chamberí, donde está ubicado. Desde 2022 está dirigida por el dramaturgo y director escénico Juan Mayorga, que recibió ese mismo año el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. La abadía ocupa la antigua capilla del internado femenino Sagrada Familia, construida en los años 40. La capilla pertenecía al Consejo Superior de Protección de Menores y a partir de 1984 pasó a manos de la Comunidad de Madrid. Tiene una planta con una configuración peculiar, con 2 naves convergentes e independientes. En su día servían para separar los niños de las niñas. Además de este espacio, el Teatro de la Abadía cuenta como segunda sala con el antiguo Salón de Actos anexo a la capilla. El teatro ha llamado a sus 2 espacios Sala Juan de la Cruz y Sala José Luis Alonso, el director de escena que montaba aquellas obras en el salón de su casa a las que acudían los padres de Carlos Hipólito. El Teatro de la Abadía, el actual Teatro de la Abadía, esa iglesia donde está el teatro, era la capilla de un colegio de monjas que estaba al lado y que sigue estando ahí. Y entonces alquilaban esa capilla, esa iglesia, a colegios que no tenían capilla. Y entonces en el nuestro, por ejemplo, yo hice la primera comunión y todo eso, pero ahí en la abadía, o sea que la primera representación que hice yo en la abadía, donde luego he actuado varias veces, pues fue hacer la primera comunión. En esa época no era muy común los colegios mixtos. El nuestro era un colegio de chicos y... A ver, no era mixto en el sentido de que las chicas estaban en una planta, los chicos en otra. El colegio está en la calle Guzmán el Bueno, como te decía antes, es un edificio de 4 pisos con un patio grande abajo y tal. Pero había chicos y chicas en el colegio. Es verdad que los chicos en la planta de las chicas lo llamábamos el planeta prohibido. Porque como te pillaran a alguno en horas de clase y tal, en la planta de las chicas te la cargabas. Pero sin embargo, claro, a la salida y a la entrada, pues coincidíamos con las chicas en la puerta. Con lo cual, de alguna manera, también eso fue sembrando otro tipo de relación con el otro sexo, ¿no? Es decir, que la educación que nosotros hemos recibido ha sido una educación muy moderna para la época. Y no eran, ya te digo, tampoco especialmente de izquierdas ni nada de eso. Lo que pasa es que eran gente liberal, no en el sentido técnico ni económico de la palabra, sino liberales de pensamiento, de mente abierta, capaces de entender y de sobreponerse a los tópicos y a las barreras ideológicas más rancias, ¿no? Venid, chicos. Vamos a sentarnos un momento que vuestro padre quiere hablar con vosotros. Voy a ponerme una tónica. ¿Alguien quiere algo? Y un colacao. Yo otra tónica. Espera que te ayudo. ¿Pero pasa algo grave? Estáis muy serios. No. Es un tema de mi trabajo. Ahora os cuento. Esto ya está. Aquí tienes tu tónica y tu colacao. Gracias. Bien, ya estamos todos. Os quería contar que me están saliendo varios trabajos fuera de Madrid y voy a tener que estar un tiempo viajando. ¿Y no vas a estar con nosotros, papá? Estaré menos en casa, lo que quiere decir que tenéis que ayudar a mamá más que nunca. ¿Cuánto tiempo va a ser? 6 meses, 7 como mucho. ¿Qué os parece? Es normal que nos haga gracia ver menos a papá. A mí tampoco me gusta, pero son trabajos que no puedes rechazar. Sí, no te preocupes, papá. Está bien. 6 meses no es mucho tiempo. Yo no quiero, papá, no te vayas. No me voy, Carlos. Simplemente tendré que hacer viajes de varios días, pero te prometo que los fines de semana estaré aquí.
Y nos iremos los domingos a ver museos y comprar tebeos. Vale. Ya que estamos hablando, yo os quiero contar algo. ¿El qué? Se acercan los exámenes y no voy bien preparado. Yo creo que voy a suspender 2 o 3 seguro. Pero hasta que no los hagas no puedes saberlo. Lo sé, pero la carrera está siendo más difícil de lo que pensaba. El primer año siempre es duro. Es mucho cambio. Esfuérzate lo que puedas y no te rindas antes de tiempo. Y con tranquilidad, si suspendes, puedes recuperar. Sí, pero me tocará estudiar en verano. A mí me tocó el año pasado. No es tan grave. Yo te ayudo a estudiar. Sí, claro. En mi casa, por ejemplo, otra de las cosas que pasaban en mi familia es que nosotros éramos una familia muy dialogante en todo. O sea, mis padres cada vez que tenían que contarnos algo a los hijos, nos reuníamos en el salón y hacíamos una especie como de asamblea. Entonces, si yo era pequeño, pues a mí me daban un colacao, los otros se tomaban un gin tónico, el otro se tomaba una Coca-Cola, una cerveza, lo que fuera. Y entonces, si mi padre tenía que tomar una decisión sobre alguna cuestión de trabajo o de viajes o de lo que sea, pues se hablaba entre todos. Es decir, que estábamos educados un poco en eso, entonces consecuentemente yo les respetaba mucho y si me decían que no hiciera una cosa, pues no lo hacía, ¿no? Una de las lecciones mayores y mejores que mis padres me enseñaron es a ponerte en el lugar del otro. Esto nos lo decían permanentemente. Cuando, por ejemplo, llegábamos enfadados porque fíjate lo que me ha hecho no sé quién y entonces me ha hecho no sé qué y me ha dicho no sé cuántos y tal y no sé qué y es que... Bueno, pero tú piensa en qué, o sea, en qué estado tiene que estar esa persona para ponerse así, decirte eso, pues a lo mejor tienes que disculparlo, porque igual es que ha sido un momento solamente de tal. Es decir, intentaban contemporizar siempre mucho, ¿no? Con los años me voy dando más cuenta de la cantidad de enseñanzas buenas que nos dieron, a mí y a mis hermanos. Porque ese enseñarte a ponerte en el lugar del otro, claro, te da una capacidad de tolerancia que no tiene por qué rayar en la sumisión ni en el rendirte ante los atropellos que te puedan hacer. No, no es eso. Se trata simplemente de intentar no avivar el rencor, no, porque eso siempre nos decían que era muy venenoso y que era muy malo. Y intentar siempre, nos decían siempre, intentar dejar buen recuerdo por donde paséis, porque eso siempre os volverá. Yo lo que era un niño muy bueno. Eso me lo ha dicho todo el mundo. A veces digo, joder, debía ser el típico Sosainan, ¿no? Pero yo era muy bueno. Yo era de esos niños que cuando mi madre, por ejemplo, me llevaba al médico, ponte, y estás en la consulta de un pediatra, y hay niños corriendo para un lado para el otro. A mí me decían, tú quédate aquí sentado y no te muevas. Y yo no me movía. Pero es que no me movía. O sea, de verdad, era muy disciplinado en eso. Era tímido, sí, pero tampoco tímido enfermizo, ¿eh? Pero sí es verdad que no era un niño invasor, o sea, no era de los que, o repelentón de me lo sé todo y lo digo todo y hablo de todo. No, yo era bastante tranquilo, bastante sereno y ya te digo, debía ser bastante soso, yo creo. Por el principio, Carlos Hipólito, Cadena SER. La familia de Carlos Hipólito pasaba las vacaciones de verano en el norte, entre Santander y San Sebastián. Tenían un toldo en la playa de Ondarreta, donde Carlos tenía su cuadrilla y donde aprendió a nadar. Íbamos generalmente todos juntos, pues cuando mi padre tenía hueco se venía, pero como mi madre tenía más hueco, nosotros nos íbamos prácticamente todos los veranos un tiempito a Santander. Estábamos mucho en la playa del Sardinero, todos esos hoteles de por ahí y tal, me los conozco casi todos. Y luego íbamos también otra temporada a San Sebastián, porque
el marido de la hermana de mi padre era el médico de Beasain, que es un pueblo de al lado de San Sebastián. Y entonces, pues nosotros íbamos mucho también ahí en verano, íbamos a casa de mis tíos, que tenían una casa muy grande en el pueblo y tal, una casa así con varias plantas y tal, y un jardín y no sé qué. Y entonces íbamos mucho a la playa de Ondarreta. Y ahí he jugado yo mucho de pequeño también con mis primos y con amigos que tenía pandilla de allí y tal, igual. Alquilábamos bicis y íbamos al Gabarrón a nadar ahí en Ondarreta y tal. Bueno, todos muy buenos recuerdos. La familia de Carlos tuvo durante un tiempo una casa en la Sierra madrileña, donde iban los fines de semana. Estaba en Becerril de la Sierra, que es un pueblo que está muy cerquita de Navacerrada y enfrente de Collao Mediano, bueno, por esa zona. Y teníamos una casa en una urbanización que se llamaba La Majada de las Monjas, y ahí teníamos una casa, la casita era muy pequeña, pero el terreno era muy grande, y ahí he jugado yo muchísimo, claro. Mamá, ¿tienes una cuerda? Yo no. ¿Para qué queréis una cuerda? La necesitamos para atar un saco. ¿Es para la obra de teatro? Sí, es para hacer un disfraz de oso. Pues yo ni idea de dónde podéis encontrar una cuerda. Yo he visto una esta mañana en una piedra, al lado del columpio. ¡Qué bien, vamos! Os acompaño a recogerla. No sé si seguirá allí. ¿Y qué obra de teatro estáis preparando? Es una sorpresa. ¡Qué ganas de verla! ¿No nos podéis dar una pista? Sale un oso. Eso ya lo sabemos. ¿Alguna pista más? Sale también una serpiente. El libro de la selva. ¡Shh! Calla, no se lo digáis a nadie. No lo haremos. Venga, id a por la cuerda. Luego os avisamos cuando empiece la obra. Aquí estaremos. Carlos y sus primos hacían obras de teatro y las representaban delante de la familia. Carlos era el pequeño en su casa, pero era el mayor de los primos, así que él mandaba, era el director de aquellas obras caseras. Los fines de semana yo les tenía a todos ensayando. Representábamos todas las funciones de Walt Disney, yo que sé, las películas, El libro de la selva, Mary Poppins, pues yo que sé, todas esas. Entonces, para hacer El libro de la selva, pues cogíamos una manguera del jardín y era la serpiente, hacíamos unas trompas con papel para hacer las trompas de los elefantes, bueno, yo que sé. Y entonces ensayábamos pues todo el sábado, ponte, y el domingo por la mañana, y el domingo por la tarde, que venían luego, después de comer, a tomar café o así, pues venían unos tíos, no sé qué, porque estos primos míos eran muy hospitalarios, como lo habían sido mis padres en su casa, pues estos tomaron el relevo y se reunía toda la familia en su casa, y hacían grandes cenas, grandes meriendas, y entonces, claro, teníamos mucho público. Entonces ensayábamos y ya los sentábamos a todos en un momento determinado, apagábamos las luces y empezábamos a ensayar, pero con vestuario y todo, no te creas tú que trabajábamos un montón. Con mi padre me llevaba por las mañanas, casi todos los domingos, que era el día que él tenía libre, me llevaba cada domingo por la mañana, iba con mi padre a un museo distinto. De hecho, yo me conocí todos los museos de Madrid, muchos he tenido que revisitarlos, claro, porque no me acordaba ya, pero sí, prácticamente los visité, yo creo que todos. Y era muy bonito porque salíamos de casa y para mí era como una especie de ritual, ¿no? Salíamos, nos íbamos al museo que fuera, al sitio que fuera, dábamos un paseíto por ahí, si había palomas en la plaza pues les dábamos de comer, algunos comprábamos un poquito de pan y les dábamos de comer o lo que fuera y tal, y luego siempre pasábamos por un kiosco, mi padre se compraba el periódico y a mí me compraba un TVO, y entonces eso siempre me hacía mucha ilusión porque era el remate, digamos, de la mañana del domingo. En la época mía, pues eran, por un lado todavía coleaban un poco aquellos del Jabato, el Capitán Truenos, esas cosas y tal, que alguna vez leí, pero no fui mucho de esos. Yo era más del Pulgarcito, pues yo que sé, era más de Ibáñez, ¿no? De ese tipo de personajes. Zipizape, las hermanas Gilda, 13 Rue del Percebe, en fin, todos esos eran tebeos que me apasionaban. Luego también era muy, muy aficionado porque esto me lo compraban como premio, digamos, cada X tiempo,
o de Tintín, los libros de Tintín. Yo llegué a tener la colección prácticamente entera de los libros de Tintín encuadernados en duro, digamos, ¿no? En solapa dura, digamos, tapa dura, y eran una joya para mí, vamos. El día que llegaba el libro de Tintín, vamos, me ponía en la merienda y entonces yo ya abría el libro como si fuera un ritual. Lo iba leyendo, todos los dibujos, me fascinaban, sí. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. El padre de Carlos Hipólito era muy aficionado a recitar poesía en casa, en voz alta, para la familia. Recitaba muy bien porque recitaba muy, muy natural, pero el verso sonaba a verso. Bueno, y entonces, consecuentemente, el verso gustaba mucho en mi casa, y en aquella época era muy común que actores que eran famosos y conocidos, importantes y tal, grabaran discos de poesía. Se grababan muchos. Cosa que ha desaparecido, es una pena, porque esto ya no se utiliza, ¿no? Y bueno, hay algunos podcasts y algunas páginas web que sí son más específicamente de poesía y se nutren un poco de actores que interpretan. Pero bueno, la cuestión es que en mi casa había discos de poesía y yo recuerdo, uno lo teníamos rayado, que era las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, recitado por Manuel Dicenta, nada menos. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Esto lo recitaba así más o menos Manuel Dicenta, yo lo hago peor que él, pero esto lo tengo yo en mi cabeza como si fuera un estribillo de una canción del verano, ¿sabes lo que te digo? Y luego había versos recitados por Irene Gutiérrez Cava, Julia Gutiérrez Cava, Emilio Gutiérrez Cava, por Nuria Esper, en fin, grandes, que como te digo, han sido amigos luego. Cuando Adolfo Marsillac dirigía la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Carlos Hipólito hizo el protagonista de la obra El médico de su honra, de Calderón de la Barca. Durante los trabajos para preparar la obra, Carlos ensayaba un monólogo muy largo en verso que tenía su personaje y lo hacía con Marsillac, que se sorprendió de lo bien que Carlos recitaba. Y entonces nos quedábamos, muchas veces iba toda la compañía y nos quedábamos Adolfo y yo ensayando. Y un día Adolfo me dijo, Adolfo, que era un tipo inteligentísimo y muy irónico y muy gracioso, muy divertido, me dijo, estaba escuchándome y de repente me dice, oye Carlos, ¿a ti quién te ha enseñado a recitar? Y yo le dije, pues mira, yo no he ido nunca a clases de recitado, la verdad es que... Pero es verdad que mi padre nos recitaba versos a mis hermanos y a mí cuando éramos pequeños. Y mi padre recitaba muy bien. Dice, o sea que tú has aprendido a recitar escuchando a tu padre. Digo, pues yo creo que sí. Y me dijo Adolfo, pues le vas a dar las gracias a tu padre, de mi parte y de todo el público de este país. Así que fíjate. ¿Por qué me mira de ese modo? Porque no tiene aspecto de capitán de mar. Tampoco usted tiene mucho aspecto de institutriz. Vuélvase. ¿Cómo? De la vuelta. Es el vestido. Póngase otro antes de ver a los niños. Pero si no tengo otro. Al entrar en la abadía damos los vestidos seglares a una pobre. ¿Y el que lleva puesto? La pobre ni siquiera lo quiso. Sonrisas y lágrimas es una película musical de 1965, llamada originalmente The Sound of Music, dirigida por Robert Wise, que ya había realizado West Side Story, por la que ganó un Oscar al mejor director. Está protagonizada por Julie Andrews y es una adaptación de un musical de 1959 del mismo nombre. Sonrisas y lágrimas transcurre en Austria, en 1938. María es una novicia que se prepara para monja y abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los 7 hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su cariño. Al final se casa con el capitán y todos juntos escapan de Austria y cruzan a Suiza huyendo de los nazis. Un año después de su estreno, Sonrisas y lágrimas se había convertido en la película más taquillera de todos los tiempos, superando Lo que el viento se llevó, y mantuvo esa distinción durante 5 años.
Recibió 5 Oscar, incluidos los de Mejor Película y Mejor Director. La familia Von Trapp existió realmente y la película está basada en sus aventuras. En la vida real, María se casó con el capitán en 1927 y vivió hasta 1938 con su marido y los 7 niños en Salzburgo, aunque ellos no escaparon a través de Suiza, sino que huyeron de Austria a Italia y vía Londres llegaron a Estados Unidos, donde siguieron cantando durante años. La historia de María Trapp pronto se hizo famosa en todo el mundo cuando la baronesa publicó sus memorias en 1949, una vez derrotado el nazismo. Sonrisas y lágrimas era la película de mi infancia, imagínate, claro, a mí me pilló pues en la época en que, yo qué sé, pues yo no sé qué años tendría cuando el estreno, pero yo recuerdo la impresión que me produjo. Me regalaron un disco pequeñito, un single de estos de 45 revoluciones, que tenía 4 canciones. La portada era Julie Andrews así con la maleta que parece que va volando, con todos los niños detrás. Y yo me aprendí aquellas canciones. Con lo cual, cuando Jaime Azpilicueta me llamó para decirme en el año 2011 o 12 o por ahí fue, que quería que yo hiciera el Capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas, o sea, yo creí que me estaban gastando una broma porque es que era el sueño de mi vida. Y efectivamente lo hice. Y sí, era una película que amo, que adoro y que siempre la he visto millones de veces. Y si alguna vez por casualidad la pillo en la tele o en algún sitio, siempre me quedo a verlo hasta el final. Por el principio, Carlos Hipólito, Cadena SER. ¿Qué hacéis? Estamos poniendo la mesa. ¿Tan pronto? Es que luego ponen Estudio 1. Ah, es verdad. ¿Sabéis qué echan? Cuidado, que esto quema. Haced un hueco en la mesa. Muy bien, traigo un poco de queso por aquí. Faltaría el agua. ¿La trae alguien? Voy yo. ¿Sabéis qué ponen esta noche en Estudio 1? El alcalde de Zalamea. ¿Me gustará, mamá? Seguro que sí. ¿De qué trata? Va de un hombre al que hacen alcalde y se quiere vengar de su enemigo. ¿Por qué es un enemigo? Porque raptó a su hija. ¿Y qué pasa al final? Tienes que esperar a verlo. Si te lo contamos ahora, pierde la gracia. Pues vamos, rápido. Dame 2 patatas, que me las como en un minuto. Come despacio, que para eso cenamos con tiempo. Y el programa empieza a su hora. No porque acabes antes de cenar, empezará más pronto. Es que es curioso, fíjate, en mi familia, siendo, como te digo, el pequeño de 4 hermanos varones, ni mi padre ni ninguno de mis hermanos fueron aficionados al fútbol nunca. O sea, en mi casa el fútbol no existía. Sin embargo, el teatro era algo importantísimo. Y entonces, como tú bien has dicho, la noche del Estudio 1 se cenaba un poco antes para no interrumpir luego con la recogida de la mesa, porque teníamos una zona donde podíamos comer con una tele y tal, no sé qué. Y entonces se cenaba antes para podernos ir al salón y ver ya la obra sin interrupciones, ¿no? Hasta tal punto el teatro tenía algo de ritual en nuestra casa, ¿no? Oye, que es que hoy hacen tal título que es buenísimo con José Bódalo, o que hoy está, yo qué sé, Berta Riaza, o hoy está, yo qué sé, los actores extraordinarios, José María Rodero, o Adolfo Masillán, o yo qué sé. Y entonces era como el día del partido, pues era el día del teatro. Es una cosa, somos un poco raritos, sí, la verdad. Hasta tal punto alentaron, digamos, mi afición por el teatro, que cuando yo cumplí 15 años, una de las cosas que pedí, porque me imagino que pedí más cosas, pero de la que yo me acuerdo, es que pedí que me llevaran a ver Otelo, porque se hacía un Otelo en el Teatro Español, que te puedo decir el reparto entero, es que me acuerdo como si fuera hoy. Lo hacían Carlos Ballesteros, Lola Cardona, bueno, yo qué sé, Javier Loyola, José María Prada, unos actores maravillosos que yo había visto mucho en los Estudios 1 de Televisión Española, donde salían los mejores actores de la época del teatro, pues estaban ahí haciendo teatro en la tele.
El primer recuerdo que tiene Carlos Hipólito de haber ido al teatro fue con 5 o 6 años, cuando fue a ver El Cocherito Leré en el María Guerrero con su madre. Llegaron tarde, tenían entradas en segunda fila y cuando se apagó la luz, la sensación al levantarse el telón le impresionó. Y a día de hoy, cuando se levanta un telón, todavía tiene esa sensación. Bueno, yo me enteré de que se hacía un Otelo y yo con 15 años dije, yo quiero ir a ver esto y tal. Y mi madre sacó entradas de la primera fila. Primera fila, butacas 1 y 3, o sea, en la parte izquierda. No, miento, 2 y 4, porque estaban en la parte derecha, mirando al escenario en la derecha, en el pasillo. José María Prada era el actor que hacía de Yago y se bajaba al patio de butacas y se apoyaba en esa butaca en la que yo estaba sentado para decir uno de sus monólogos de Yago. Bueno, yo, o sea, ¿te puedes imaginar la impresión que yo tuve con aquello? Es que fue una cosa impresionante. Y he trabajado después en el Teatro Español, creo que en 8 o 9 ocasiones. ¿Tú te puedes creer que cada vez que yo salgo a ese escenario, que he salido tantas veces, yo no puedo evitar en algún momento de la función mirar a esa primera fila, esas butacas 2 y 4, y ver quién está sentado ahí? Porque ahí estuve yo con mi madre cuando era muy pequeño, ¿no? Entonces es curioso estos regalos de la vida, ¿no?, que te da la posibilidad de revisitar cosas, ¿no? Yo creo que este oficio también me ha regalado otra cosa, que es uno de los milagros de la vida, que es que decía Judy Garland, le decía, por lo visto contaba Liza Minnelli que Judy Garland le decía, you get to meet your heroes, llegas a conocer a tus héroes si aguantas en este oficio. Y eso me ha pasado a mí, porque todos aquellos actores que yo veía en el teatro cuando era pequeño, que yo he visto luego en los estudios 1 de Televisión Española, con muchos de ellos he llegado a trabajar y muchos de ellos son amigos, han sido amigos y lo siguen siendo. Y les gusta mi trabajo y me han dicho cosas bonitas y yo no me lo puedo creer que pase eso, ¿no? Porque dices, pero si yo me dedico a esto porque te vi una vez. En los años de colegio, Carlos siempre se metía en actividades relacionadas con el teatro. Después del bachillerato, llamado BUP entonces, estudió COU en el CEU y allí entró a un grupo de teatro aficionado que llevaba un profesor, Víctor Luis Ortiz, que luego se convirtió en el grupo Taedra. Iba por las mañanas a la escuela de William Layton, la escuela del TEI, que era un grupo que había entonces en Madrid, y por las tardes iba a la Politécnica, aquí a la Ciudad Universitaria de Madrid, a estudiar arquitectura. Y así estuve prácticamente 3 años, ¿eh? Y bueno, iba avanzando en los dos lados, digamos. Pero llegó un momento en que sí tuve claro que yo lo que quería era ser actor. Después de aquello, entró en el laboratorio de William Layton. William Layton fue un actor, profesor y director teatral estadounidense que nació en 1914. A los 14 años ganó un premio como mejor actor en un concurso escolar y logró una beca para estudiar Derecho en la Universidad de Columbia de Nueva York. Allí se matriculó en la American Academy of Dramatic Arts, la escuela más reconocida del Nueva York de entonces, de la que salieron actores como Katharine Hepburn, Grace Kelly, Kirk Douglas o Spencer Tracy. Layton no terminó de adaptarse a la vida en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Años antes había conocido al español Agustín Penón, con quien había realizado una gira por Sudamérica. Penón le había tratado de transmitir el interés por la cultura española y en especial por la obra de Federico García Lorca. Layton vino a España a mediados de los 50 por primera vez y se trasladó definitivamente a vivir aquí en 1960. En Madrid creó, junto a Miguel Narros, Vicuña y Betsy Berkeley, el Teatro Estudio de Madrid, del que 8 años después saldría el TEI, Teatro Experimental Independiente, y otros proyectos continuadores, en los que Layton, además de impartir clases, dirigía adaptaciones de obras clásicas. En 1985 fundó el Laboratorio de Teatro William Layton, por el que han pasado actrices y actores como Julieta Serrano, Carmen Elías, Ana Belén, Juan Luis Gallardo y Carlos Hipólito. Y ves, otra de las cosas maravillosas que puedo decir de mis padres es que
siendo como era la última oportunidad de mi padre de tener un hijo arquitecto, porque mis hermanos habían sido economistas los dos mayores y el otro estudió Bellas Artes, y finalmente yo era su única esperanza de tener un hijo arquitecto. Y cuando le dije que quería, les dije, digo, en una reunión asamblearia de esas que hacíamos en mi casa, dije, pues yo voy a decir algo que a lo mejor es una bomba y no sé cómo va a caer y tal, pero es que a mí me gusta mucho el teatro y yo quiero ver. Pero es que a la escuela esta de teatro del TEI, que estaba en la calle Magallanes 1 al lado de nuestra casa, me habían llevado mis padres. Con lo cual digo, pero es que claro, es que ya me enteré que tenían una escuela y dije, yo quiero estudiar ahí. Pues cuando yo les dije que quería ser actor, es que ni un pero, ¿eh? O sea, me dijeron, pues intenta ser el mejor actor que puedas, pero no intentes ser mejor actor que otro, porque eso es una tontería. Tú intentas ser cada vez mejor actor que tú en lo anterior que has hecho. Prepárate lo más que puedas y tira para adelante. Y ahí fue. Y eran mis mayores fans, venían a verme una y otra vez. Que yo estrenaba una obra en Granada, cogían el coche y se iban a Granada a verme. Que yo estrenaba en no sé dónde, pues se venían a verme. Carlos Hipólito recuerda a aquel niño tímido y enganchado al teatro. Y creo que con el tiempo, yo no sé si es que me estoy haciendo ya muy mayor, pero cada vez aparece más el niño. Cada vez yo creo que este trabajo nuestro de actores también posibilita mucho eso y lo alimenta, ¿no? Porque nuestro trabajo finalmente es lo que hacemos de niños, pero ya codificado, digamos. Porque todos de pequeños hemos sido un príncipe, hemos sido un superhéroe, hemos sido un indio, un vaquero, hemos sido el policía, hemos sido el ladrón, en algún momento, ¿no? Esto es una cosa que decía Fernando Fernán Gómez, que era inteligentísimo y maravilloso, que decía, la gente se pregunta por qué hay personas que se dedican a algo tan raro como interpretar. Dice, cuando lo que se tendrían que preguntar es por qué hay tanta gente que renuncia a su primera vocación, que es la de interpretar, y se dedican a cosas tan raras como ser médico, banquero o dentista. Pues yo creo lo mismo. Entonces, de alguna manera, ese niño que jugaba a interpretar a otros, pues me ha acompañado todo el tiempo en mi trabajo. El trabajo del actor es un trabajo que estimula mucho la imaginación también. Para mi trabajo como actor me ayudó mucho esa enseñanza de la que hemos hablado antes, de mis padres, de ponerte en el lugar del otro, porque tienes que entender al personaje, aunque no compartas su manera de comportarse, ¿no? Pero tienes que entender qué razones le llevan a comportarse así. Y en ese sentido, yo me siento que ese niño que yo fui y al que recuerdo con muchísimo cariño, me acompaña. Por el principio, Carlos Hipólito. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez y Marta Estevez. Técnicos de grabación, Jorge Jiménez y Alejandro Olivar. Interpretación, Eli Zapata, Javier Laorden y Valero Abanades. Con la colaboración especial de Mateo Oliva, Gerard Merino y Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.